¿No te da la impresión de que todos los días son iguales? Parece que estamos viviendo atrapados en el tiempo. Cada día te levantas, teletrabajas, si puedes, comes, ves un poco las noticias, vuelves a teletrabajar, te encargas de los niños mientras tanto, cuando puedes, si los tienes y si no, afortunado o afortunada eres. Y por la noche pues fundes Netflix o fundes la Play, depende de lo que tengas y lo que te guste, y así cada día. Y llevamos varios días así. Es como una rueda en la que todo se repite, y menos mal que tenemos los retos, ¿verdad? Los retos. Es como que ahora parece que lo único que podemos hacer son retos. Retos de música, retos de canciones, retos del cole, retos de 1001 historias. Antes, los primeros días vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Hacíamos retos con toques de papel higiénico. Pero claro, solo aquellos privilegiados, esa casta tenía acceso a papel higiénico. El resto nos quedamos sin papel higiénico. Ahora los retos han ido cambiando y es curioso porque hasta mi hijo de 7 años está obsesionado con los retos. El otro día me dice, papá, estás superando tus retos y tus desafíos. Yo me quedé sorprendido y le dije, ¿qué retos? Y me dice, estás comiendo más que nunca, estás superando tu desafío de comer un montón. Y hasta él está obsesionado con los desafíos y no sé de dónde los saca. Hablando de desafíos y de retos, hay gente que ha conseguido ver una serie que ha pegado muy fuerte a lo largo de estos poquitos años por todo el mundo. Una serie que es española, que se llama La Casa de Papel, seguramente lo conozcas. Hay gente que se vio la temporada entera en solo un día. Y es curioso porque esta serie plantea algo que es interesante. A mí hay algo que me marca de esta serie. No te voy a hacer spoiler, no te preocupes, aunque sabes que soy experto a veces en hacer spoilers. Pero es como que todo lo que aparenta ser a priori, en realidad la verdad es otra. Es como que el plano que tú consigues ver, en el fondo la realidad es otro plano que no consigues ver o solo consigues ver hacia el final. Y durante esta pandemia seguramente te hayas preguntado muchas veces, da igual si eres creyente o si no eres creyente, te hayas preguntado muchas veces dónde está Dios en todo esto. ¿Dónde está Dios? Porque tenemos la perspectiva o el plano de que si Dios existe, te debería estar haciendo algo en estos mismos momentos, debería estar cambiando las cosas. Por tanto, si nos parece que Dios no está actuando, que Dios no está haciendo nada, es que Dios probablemente no exista. ¿Y qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Sabes? Me gustaría en esta mañana hablarte de algo muy importante, y es realmente cuál es el camino de Dios, qué hizo Dios o qué está haciendo Dios, porque a veces para saber qué está haciendo Dios es importante saber qué hizo Dios. Y a veces nuestra imagen, idea preconcebida de lo que es Dios para nosotros nos impacta mucho, pero me gustaría que reflexionaras conmigo en un texto. Se encuentra en Juan 13, capítulo 13, versículo 7, y dice: respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Esto es una de las palabras que le dice a Pedro justo la última cena que Jesús tiene con sus amigos, con aquellos llamados discípulos. Y es una tónica en la vida de Jesús. Nadie comprende cuál es la siguiente etapa, cuál es el siguiente paso de Jesús. La gente esperaba un Mesías, un Dios hecho carne que viniera, destrozara a los romanos, restaurara el reino de Israel, Israel fuera próspero para siempre. Pero Jesús vino en un establo, vino en una familia humilde, en una familia pobre. Vino sin muchos fuegos artificiales, con unos pocos pastores, unos hombres venidos de lejos y algunos animales. Parece como que toda la sociedad de Israel esperaba un Dios a lo grande y tuvo que esperar 30 años para comenzar aquello que él llamaba su misión. La gente, cuando vio que Jesús empezaba a hacer milagros, pensaba que ese era el Mesías que iba a libertar Roma. Incluso sus amigos, los discípulos, estaban convencidos de que pronto instauraría ese reino. Pero Jesús advierte muchas veces en los evangelios, a lo largo de toda su vida, repite muchas veces que la manera en la que él va a cumplir su misión no es a través del éxito, de las riquezas y de la violencia, es a través del amor y es a través del sufrimiento. Él anuncia su muerte varias veces y él avisa vez tras vez a sus amigos de que el fin que le espera, de que la manera en que él ha encontrado o que ha diseñado para salvar a la humanidad es la muerte, es el sufrimiento. Y por eso en Juan, capítulo 1, versículo 11, nos habla de la triste historia de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque no vino como esperaban. La gente dejó de pensar que esa persona, que ese Jesús, ese hijo de José, carpintero de Nazaret, era realmente el Hijo de Dios, el Mesías esperado.
No era Dios porque no era ese capitán militar que iba a acabar con Roma. No era Dios porque eligió el camino sufriente y en lugar de liberar a Israel de Roma, sufrió el castigo que Roma infringía a los rebeldes. Ese es el camino que Jesús escogió. Así que cuando tú entiendes, conoces quién es Dios, empiezas a entender qué puede estar haciendo ahora. Marcos 10:45, Jesús declara completamente cuál es su misión, qué es lo que quiere y para qué ha venido. Marcos 10:45 dice, porque aun el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. A través de lo que sería un fracaso de nuestra perspectiva, que es morir y morir sufriendo y morir por aquellos supuestos enemigos, los cuales el Mesías, el esperado, la cultura popular tenía la esperanza de... Ese Mesías no era lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban otro Mesías, no era la manera en la que ellos esperaban que el Mesías, Dios, se hiciese carne y salvase a su pueblo. ¿Dónde está Dios cuando tu expectativa no se cumple? ¿Sabes? Cuando Dios se encuentra con Pilato es interesante. Cuando Dios se encuentra con Pilato, Pilato podría ser prácticamente el hombre más poderoso de esa región, porque al final había un rey en Israel, pero bueno, realmente quien cortaba el bacalao era quien representaba a Roma, y este era Pilato. Pilato representaba la perspectiva de la humanidad y Jesús representaba la perspectiva divina, la perspectiva del cielo. Y en esa conversación tan interesante que te animo a que leas en la Biblia, Jesús le dice algo increíble a Pilato. Le dice algo increíble que deja a Pilato chocado, lo deja en shock. Pilato está intentando comprender quién es Jesús y qué ha hecho de mal, porque él no ve nada malo. Y hablando de reinos y hablando de verdades, él le pregunta qué es la verdad. Y Jesús le dice algo súper interesante, le dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Cómo se supone que tenemos que encajar que Jesús, que es Dios, que ha venido a este mundo, que se supone que viene para vencer el mal, dice frases ante el representante de algo totalmente humano, de algo totalmente político? Mi reino no es de este mundo. ¿Cómo tener esperanza en ese Jesús que parece no cumplir nuestras expectativas? Jesús dice, no voy a rescatar ni por violencia, ni por riqueza, ni por éxito, ni por fama. No voy a rescatar a la gente, no voy a rescatar a la humanidad a la manera en la que vosotros esperáis. Porque nosotros seguimos encontrándonos en un plano difuso, un plano oscuro, un plano en el que parece que no entendemos cómo Dios se mueve y en qué planos Dios actúa. Jesús dice, mi reino no es de este mundo, y Él vino para mostrarnos que tiene pensado para nosotros algo mejor. Que lo que Él ha pensado, que lo que Él ha diseñado, que lo que Él ha planificado es mucho mejor de lo que tenemos. Y Él quería dejar en evidencia que este mundo lleno de mal, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de egoísmo, no tiene que continuar, tiene que acabar, tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo nuevo. Y Jesús sufrió hasta el final para dejar en evidencia que el mal está apoderado de este mundo, o el mal está apoderándose de este mundo, o lleva años y años y décadas y milenios apoderándose de este mundo, y que tiene que acabar, tiene que haber una solución, tiene que haber justicia ante tanto sufrimiento. Al final este mal es el mal que mató a Dios, y esto es fuerte decirlo, pero Jesús, el que nosotros esperábamos que acabara con todo sufrimiento inmediato, ese Jesús murió por el mal de este mundo. Nosotros, la humanidad, la malicia que existe en este mundo, el enemigo de Dios que se llama Satanás, mató a Dios. Y esto son palabras mayores. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Y a mí me gustaría hacerte la pregunta, ¿cuánto sufrió Dios? ¿Cuánto sufrió Jesús para rescatarnos del plan en el que la humanidad nos introducimos cada día? Porque le echamos la culpa a Adán y Eva. Pero Adán y Eva es cosa del pasado, pero tú hoy tienes la oportunidad de elegir bien. Y muchas veces nos equivocamos, al menos yo me equivoco. Así que cada vez que te preguntes, ¿dónde está Dios ante las injusticias que sufro? Pregúntate, ¿dónde estaba Dios cuando a Jesús le acusaron injustamente de alterar el orden público? Cuando a Jesús le acusaron injustamente de atacar contra el templo, que era la cosa más importante de Israel. Cuando a Jesús le acusaban de mentiras, le acusaban de revolucionario, de disidente, le acusaban de sedición, le acusaban de
muchas de las peores cosas que nos podrían acusar hoy. A veces cuando tú te sientes atacado, te sientes acusado, piensa cuántas veces Jesús fue acusado injustamente. ¿Cuántas veces se quedó Jesús solo? ¿Sabes? Al final de su historia, léete los últimos capítulos de Mateo, al final de su historia, cuando Jesús está orando en Getsemaní, cuando sabe que está a punto de ser entregado para sufrir la muerte de la cruz, Jesús dice, mi alma está súper triste, está muy triste, está triste hasta la muerte. Por favor, orad conmigo, quedaos conmigo. Los discípulos no aguantan ni una hora y se duermen. Sus amigos, sus mejores amigos, sus íntimos amigos, le dejan tirado. Él sabía lo que iba a afrontar y lo afronta solo. Y le dice al Padre, en un momento de debilidad, Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa. Que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Pero Jesús está adentrándose en el mundo de la debilidad, está adentrándose en el mundo del sufrimiento. Jesús está sufriendo como probablemente ningún ser humano sea capaz de sufrir. Jesús está sufriendo hasta el punto de que un hombre seguro de sí mismo, esos 3 años y medio, donde él resucitaba, sanaba, alimentaba masas, seguro de su misión, seguro de su final, seguro de todos los cumplimientos acerca de su persona, seguro de quién era el Hijo de Dios, está pasando por un sufrimiento tal que es capaz de decirle al Padre, si depende de mí, que esto pase, que no me toque a mí hacer esto. ¿Tú te imaginas el sufrimiento que tuvo que tener Jesús? Y en estos días de Semana Santa creo que es un buen momento para reflexionar en esto. Creo que es un buen momento porque al final las tradiciones, la historia, la cultura popular amenazan con enterrar, invadir el mensaje real de que Jesús al final escogió el camino del sufrimiento. De todos los que podía haber elegido, siendo un Dios todopoderoso y pudiendo haber solucionado un problema de cualquier manera, eligió el camino del amor, eligió el camino del sufrimiento. Por eso Filipenses 2, 6 al 8 dice algo súper interesante. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz, como morían los criminales. Jesús siempre tuvo en mente acabar con el mal. Jesús, la palabra en griego que utiliza en este texto Pablo, habla de vaciarse a sí mismo. Jesús se entregó por completo para salvar a la humanidad. Jesús no dejó nada, no se guardó nada para sí. Jesús lo dio todo, apostó todo a una para salvarnos. Y esa apuesta implicó sufrimiento, pero implicó amor. Y Jesús lo que te dice, en este mundo nada te va a librar del sufrimiento. Este mundo es un mundo de sufrimiento. Si sufres menos, será genial. Pero en este mundo nadie nos ha prometido que todo va a ir bien. Porque el mismo Jesús, para rescatarnos de este mundo, tuvo que sufrir lo indecible. Y por eso esa última noche, en esa cena, Jesús, con todos sus amigos, con todos sus discípulos, dijo algo impresionante. Y Juan lo refleja en el versículo 1 del capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabes? En esa última noche Jesús demostró cómo hacer las cosas. Él no elige el camino fácil, Él no elige el camino glorioso, Él no elige el camino de riquezas, de éxito, de fuegos artificiales. Él elige el camino del amor, y el amor a veces es sufrido. Es bueno, pero también es sufrido, porque el amor todo lo puede, y el amor de Jesús es el que más puede. Y por eso Jesús eligió sufrir porque nos amó hasta el fin, no solo a sus amigos, sino también a nosotros. ¿Sabes? Te entiendo si muchas veces te preguntas dónde está Dios. Te entiendo si no eres creyente. Porque muchas veces la imagen que tenemos de Dios es la imagen que ha traído la historia, la tradición, las religiones, las luchas de poder. ¿Sabes? Pero cuando Jesús estaba en esa mesa, cuando Jesús estaba cenando con sus amigos, Jesús no pensaba en una iglesia llena de riquezas y llena de poder. Jesús no pensaba en una iglesia centrada en la política. Jesús pensaba en una iglesia de personas llena de compasión y de esperanza, porque Él nos dice que tiene un futuro y una esperanza para nosotros.
Jesús eligió esa iglesia porque a Jesús no le importa el lugar, no le importa el templo. A Jesús le importan las personas, le importa el propósito, le importa el futuro, le importa la esperanza que tiene para todos nosotros. Por eso Jesús estaba muy convencido de cómo iban a ser las cosas. Y en el último texto que te quiero compartir, en el final de todo, Jesús dice, en Juan 19:30, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. El amor que Dios nos tiene es el amor de una persona que es capaz de cenar y amar a la persona que lo va a traicionar, que lo va a entregar hasta el final. Es capaz de acabar la cena, es capaz de amarlo hasta el último momento, soñando, deseando que no lo haga. Porque Jesús ama y ama hasta el final. Y si el final es la muerte, a la muerte Jesús no le para. Así que si te vuelves a preguntar ¿dónde está Dios ahora? Dios está actuando. Dios está actuando. Aunque a veces solo escuchemos silencio, Dios está actuando. No dejes que otros te muestren a Jesús. No dejes que otros te convenzan de quién es Jesús. Puede ser complicado. Puede ser complicado porque el silencio siempre lo interpretamos como que Dios no está, no existe, no es importante para Él. Pero Jesús está actuando porque Jesús ya actuó. Eligió el camino del sufrimiento. Selló la salvación de todo aquel que quiera seguirle. Y Jesús ha prometido volver. Yo creo la palabra de Jesús de Nazaret. Así que me gustaría que tú no dejaras que otros formen la idea de Jesús, de Dios en tu mente. Me gustaría seas creyente o no lo seas. Lanzarte un nuevo desafío, ahora que están de moda, un nuevo reto. ¿Por qué no leer ese libro tan antiguo? Ese libro que quizás lo tienes en tu casa, pillando polvo, quizás ni siquiera lo tienes. ¿Por qué no redescubrir a Dios en Jesús de Nazaret? Piénsalo. Creo que es el mejor reto que podrías tener hoy.